bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el placer de hablar con el ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, porque además mi papá es fanático de tu juego, mi papá le encanta jugar ajedrez y siempre pues sigue la técnica y los juegos de los ajedrecistas cubanos y del mundo, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba. ¿Cómo estás, Lázaro? Bueno, estoy bien, muchas gracias. Igual es un placer compartir un rato contigo y te agradezco la invitación y la oportunidad de conversar un rato. No, gracias por tu tiempo. Oye, yo quiero preguntarte, ¿qué haces antes de iniciar una partida? Porque yo me imagino que tiene que ser un momento un poquito estresante, que tú te vayas a enfrentar con una persona que tú sabes que juega bien, y no sé si tienes algo, un amuleto o algo que tú repitas o algo que tú hagas siempre antes de empezar una partida. Realmente yo no soy muy supersticioso, digamos, y no tengo ningún tipo de ritual o de hábito así marcado que repita constantemente. Siempre existe presión, nerviosismo, ya cada vez menos, porque yo creo que los años, ¿no? Al haber competido en tantos eventos, al haber jugado tantas partidas importantes, las mismas derrotas te hacen ir aceptando, ¿no? Que es parte del deporte. Entonces, ya te digo, siempre ante una partida importante existe esa presión, esa incertidumbre de qué pasará, quieres hacerlo bien, pero al mismo tiempo uno va desarrollando ciertos mecanismos para controlar eso, ¿no? Y trato en lo que comienza la partida ya todo se va calmando y va pasando y me centro en lo que está aconteciendo en el tablero. En algún juego, por ejemplo, los nervios, al principio sobre todo, porque tú decías que con el tiempo uno va desarrollando mecanismos, ¿no? ¿Te jugó una mala pasada? Sí, sí, sin dudas. Sobre todo al inicio uno está persiguiendo, por ejemplo, cosas concretas, títulos, los resultados. Y yo recuerdo a mis inicios cuando yo estaba luchando por el título de maestro internacional, que es el título que está antes del de gran maestro, que en una partida, por ejemplo, tenía que ganarla para lograrlo y entonces, nada, terminaba perdiendo y me pasó en varios momentos y era producto a eso, ¿no? Que estaba muy ansioso por lograr ese resultado y se me hizo bien difícil. Claro, porque estás concentrado ahí en tengo que hacerlo en vez de en lo que estás haciendo en ese momento. ¿No? Es como hay una presión añadida. Eh, Claro, cuando tienes ese tipo de presión, muchas veces pierdes la objetividad porque mm, tienes un sentimiento ahí que te puede afectar, ¿no? A lo mejor en algún momento determinado necesitas hacer una jugada que va de acorde a lo que está pasando en la posición, pero no va con lo que tú sientes, ¿no? Con tus aspiraciones de ganar. Entonces, es una mezcla ahí que te puede, sí, te puede ir en contra. es contraproducente. ¿De dónde te viene a ti este amor por el ajedrez? Porque no es como que sea un deporte como en Rusia, que es el tercer deporte nacional más popular. O sea, es un deporte que yo creo que para muchos niños, porque muchas personas empiezan siendo niños, como es tu caso, porque yo leí sobre tu caso, no es tan atractivo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, yo creo que mi caso es un caso un poco raro o atípico, vamos a decir, porque nadie en mi familia jugaba ajedrez. Yo creo que incluso saber los movimientos básicos, ahora no me viene en la mente nadie que lo sepa de mi familia. Entonces yo me crié en Las Tunas, en un reparto bastante periférico, digamos, no en el centro ni nada. Y no había nada de ajedrez ahí. Por casualidad de la vida, un día se mudó un vecino ahí al lado de mi casa y sacó un juego de ajedrez y así fue como yo empecé. Jugando con el vecino. Ese es el que te decía la Exact- pala, ¿no? Porque me imagino que en tu casa no podías jugar con nadie, no había ningún primo por ahí regado que supiera ni nada, ¿no? Exactamente. Y desde que aprendí los primeros movimientos, ¿sabes? Me atrapó el ajedrez y ya no dejé de practicarlo. Mira tú. Oye, Wilson, ¿qué haces en tu tiempo libre? Porque hay gente que juega ajedrez, pero yo imagino que como el ajedrez es tu trabajo, no quieres hacer eso en tu tiempo libre. Entonces, ¿cómo te diviertes? ¿Qué es lo que haces? Bueno, mi tiempo libre, cada vez tengo menos tiempo libre. Por suerte, tengo muchas ambiciones, muchos proyectos y muchas cosas que le dedico tiempo. O sea, tengo la suerte de tener muchas cosas interesantes que hacer, que me gustan. Desde que yo me estoy radicando acá en Estados Unidos, yo comencé a estudiar la carrera de finanzas
que me gradúo ya en mayo. Entonces ya hace 4 años le estoy dedicando mucho tiempo a la finanza y a la economía. Me gusta mucho leer, todos los días leo, trato de leer algo, eh, constantemente estoy leyendo, o sea, para aprender temas, los temas que más me interesan, que son eso, un poco la política, la economía, eh, sigo todo lo que pasa en el mundo del ajedrez también. Entonces, mm, por ejemplo, en un tiempo me gustaba mucho ver películas, pero cada vez lo puedo hacer menos porque no me alcanza el tiempo, exactamente por eso, ¿no? Eh, Invierto en bolsa también de valor, en criptomonedas, y esto lleva estudio, lleva tiempo. Y todo eso combinado con dar clases de ajedrez también, en fin, No, no tienes estoy tiempo libre. Perdóname por todo la el pregunta, tiempo, ¿no? no, Candela. Y además exacto, lo de pero lo la... disfruto, tengo la suerte que disfruto casi todo lo que hago, entonces más bien quisiera tener más tiempo para poder dedicarme mucho más a todo eso, porque sí, me gusta mucho. No, qué bueno que estés, que todo lo que te guste en todos los sectores en donde te muevas, en Sí. sectores que te estimulen. Oye, si tú tuvieras que elegir un nombre, un ajedrecista, para jugar tu última partida en un tablero, ¿quién sería? Mm, Puede estar, o sea, pueden ser entre los vivos y los muertos, ¿eh? Porque han habido muchos que ya no nos acompañan. buena pregunta. Eh, bueno, si yo pudiera tener la posibilidad de cruzar tablero, ¿no? Y conocer a Capablanca hubiera sido genial, ¿no? Porque es nuestro campeón cubano, entonces es un gran orgullo nuestro, por supuesto. Y de los vivos, eh, yo creo que Garry Kasparov, Mm. que es casi el mejor de la historia, para muchos el mejor, para mí entre los tres mejores sin duda. Y lo he tenido cerca varias veces, pero no tuve la oportunidad cuando él estaba activo de jugar. Entonces, yo creo que con él sí. Hablaba de los tres mejores. Para ti ahora mismo, ¿cuál es el ranking de los tres mejores del mundo? Sí, o sea, yo no tengo duda. Para mí los tres mejores son Fischer, Kasparov y el actual campeón del mundo, que es Magnus Carlsen, es un noruego. Mm. Ese orden, de hecho, yo he hecho trabajo sobre eso y yo pongo a Magnus Carlsen de primero, Kasparov segundo y Fischer de tercero, pero en cualquier orden que se acomoden realmente es ya una cuestión ya un poquito más de preferencia, de qué estilo vaya más con tu forma de jugar. Pero sin duda para mí son los tres más grandes. No sé si se influenció en tu manera de jugar el juego de Capablanca. ¿Cuáles son tus influencias como ajedrecista? A ver, cuando yo empecé en el ajedrez todavía no existía el desarrollo tan grande de la informática que hay hoy y el acceso a tanta información y tantos programas de juegos y de análisis. Entonces yo, digamos, me formé como ajedrecista al estilo antiguo, leyendo muchos libros y por supuesto hice un estudio de lo que llamamos los clásicos del ajedrez y entre ellos está Capablanca. También tuve la dicha de muy joven empezar a interactuar con los mejores grandes maestros de Cuba, Jesús Nogueira, Walter Arencibia, Reinaldo Vera, y estos jugadores también con una gran experiencia y grandes conocimientos me influenciaron mucho en mi forma de jugar y de comprender el ajedrez. Yo creo que es una mezcla de todo sobre eso, de sacar lo mejor de los clásicos, los campeones del mundo. Y Capablanca, por supuesto, fue pilar en eso, fue uno de los jugadores que más estudié porque el juego de Capablanca, la técnica sobre todo de Capablanca, eh, es referencia para cualquier generación de jugadores y los cubanos, sin duda, todos los grandes maestros modernos le debemos mucho al legado y a las partidas de Capablanca. No, por supuesto, es un gran nombre, oye, como el tuyo también, por ahí, delantero. Eh, ¿Has visto la serie de Netflix, El Gambito de Dama? Bueno, yo sé que esto es una pregunta así muy cliché, pero yo la vi, como yo no sé mucho de ajedrez, yo digo, oye, pero bueno, qué buena, no sé si tú desde una perspectiva más profesional le hayas cogido ahí ciertas mentiritas, ¿qué te pareció? No, sí la vi y me pareció genial, me pareció muy buena, me gustó mucho. Y como ajedrecista, claro, aprecié mucho el enfoque que se le dio al tema del ajedrez real, porque te comento, he visto algunas películas, por ejemplo, que ponen situaciones de ajedrez y el que sabe de ajedrez sabe que, no, que es imposible, que por ejemplo, que lo que pusieron en el tablero no es real. Después me enteré que, claro, que Kasparov fue parte del equipo que estaba asesorando para que las posiciones fueran lo más real posible
y claro, ya me di cuenta que eso fue clave. Entonces, pero en sentido general, vaya, sin meterme a fondo en el tema ya de las actuaciones y eso, que no tengo el nivel para valorarlo, pero lo que proponen sobre el ajedrez y la forma en que lo enfocan sí me gustó y me pareció muy interesante. Quiero preguntarte, ¿cómo sabes cuándo seguir el manual, o sea, lo del librito, y cuándo paras a improvisar? Bueno, a ver, el ajedrez es muy amplio y no hay forma de tú dominarlo todo ni tener un conocimiento de todo. Cuando empieza el juego, al inicio está lo que se llama la apertura, la fase de apertura. Casi siempre las primeras 15 jugadas, más o menos, promedio, puede ser un poco más, a veces menos. Tú como las que las tienes ya de libro estudiadas y tú lo que estás es repitiendo. A partir de ahí, la partida continúa y ya tú vas como por tu propio medio. Lo que pasa es que cuando llevas tantos años estudiando tantas partidas y tantos modelos, tú lo que tienes son muchas ideas, como estrategias que sabes que a lo mejor no son posiciones exactas, pero son similares, tienes patrones. Tú dices, bueno, esta posición técnicamente la debo jugar así, porque ya lo estudiaste, ¿entiendes? Entonces, más o menos es así. Saliendo de la jugada 15, 20, a veces 12, 13, ya está por tu, no estás siguiendo un camino ya establecido, conocido, pero sí tienes los elementos que para analizar la posición, evaluarla y jugar en base a la estrategia adecuada. ¿Y cómo defines tu juego? Si tienes que encontrar una palabra, una frase para definir el juego de Brusón, ¿cuál sería? Yo creo que soy un jugador posicional, mayormente un jugador estratégico, digamos que si lo llevamos al boxeo, yo no soy el tipo ese que va cuerpo a cuerpo por todas, sino un jugador más lento que le gusta una lucha estratégica, lenta, en base a imponer mediante caminos, ¿cómo decirte?, de juegos más lentos, pero seguros, sin crear un conflicto muy grande en la partida en una fase temprana. Lento pero seguro, y al final ahí la Exacto, rematada. exacto. Oye, tremendo peligro eso, porque uno no se lo espera y de repente, ¿en tu familia alguien juega, o sea, tu esposa, tus hijos, alguien juega ajedrez? ¿O es una pasión que te dejaron ahí solo con ella? Bueno, yo tengo dos niños y los dos saben mover las piezas. El pequeño, claro, está bien pequeño, cumplió 5 años y el más grande va a cumplir 12. Y ellos son los que ahora, mi esposa también sabe el movimiento de las piezas, pero no le gusta mucho. Y ya, hasta ahí, más nadie. No Tengo te den sobrinos guerra. que un momento intenté, tengo un hermano menor que yo. Cuando yo empecé en el ajedrez, mi hermana también empezó en la EIDE de las Tunas junto conmigo, pero enseguida se cambió de deporte y lo dejó. O sea, que parece que la familia yo fui el que me quedé con el tema del ajedrez. De que te mordió el bichito ahí, te Sí, mordió. Eh, Oye, quiero preguntarte sobre, tú sales de Cuba, no es que te desvincules del deporte cubano, pero bueno, decides salir de Cuba, radicarte en los Estados Unidos y ahí seguir tu vida como ajedrecista y ahora, bueno, todo lo que nos están comentando, estos nuevos proyectos. ¿Por qué tomas esta decisión? mira, yo nunca pensé salir de Cuba. Viajé muchísimo. En un momento pasaba bastante tiempo en Venezuela, por ejemplo, porque mi hijo mayor es venezolano. Vive ahora en Madrid, en España, pero estuve casado muchos años con una muchacha venezolana y pasaba mucho tiempo allá. Nunca residí de forma permanente. Y en mis planes nunca estuvo salir de Cuba. Yo me gustaba mucho y me sentía bien en todos los sentidos. Pero llegó un momento que me sentía muchas limitaciones. O sea, la respuesta que te puedo dar más exacta y para resumirlo es que yo sentía que ya yo había llegado a todo lo que podía llegar y tenía muchas dificultades para seguir progresando en cosas que me interesaban, además del ajedrez, en todos los sentidos. Yo pasaba mucho tiempo en cosas que no me dejaban ocuparme de lo que de verdad importaba. Ese era mi problema y me pasé mucho tiempo con esa insatisfacción y con ese problema y no lograba como identificarlo. Hasta que me di cuenta que ese era el problema, que es que yo quería hacer cosas que en Cuba no podía hacer, no tenía un buen internet, eh, no podía viajar libremente cada vez que quisiera, en fin, sabía que en Cuba ya mi techo había llegado ahí y todo lo que venía era hacia abajo. Entonces, esa no era la vida que yo quería para mí, porque te digo, soy una persona que me gusta aprender mucho, estudiar,
superarme. Entonces, por eso salí de Cuba. Entonces, tampoco yo no quería salir de Cuba ya porque me quiero ir de Cuba para cualquier lugar. Todo eso se combinó con que me ofrecieron una beca aquí en la universidad donde yo estoy estudiando para representarla en el equipo de ajedrez. Podía venir legalmente con mi familia, con todo. Y entonces se dio una situación perfecta que después de pensarlo mucho, decidí dar el paso y venir. Mm. Sí, es lo que tú dices, porque a veces uno como que no sabe identificar a qué viene tanta frustración. Y es como, bueno, ¿por qué yo me siento así? ¿No? Y bueno, menos mal que lo identificaste a tiempo y estás haciendo tu vida, estás cumpliendo tu sueño de seguir aprendiendo, seguir echando para adelante, y bueno, con tu familia, que también está, me imagino que están contentos ahí, ¿no? ¿Cómo Sí, está sí. haciendo la vida ahí? ¿Te acogieron bien? Muy bien, súper bien. Me adapté sin problema. Yo había visitado ya bastante Estados Unidos y más o menos sabía lo que venía, dónde venía. Tenía ya varios buenos amigos míos aquí y todo, entonces sin problema. Lo único que me ha golpeado más, que sí confieso que no me adapto y no creo que me adapte, es al frío, que no me gusta. El cambio de tiempo aquí donde yo vivo es terrible. Un día hace mucho frío, al otro día amanece y hay un sol impresionante. Ah, para extinguir a dinosaurios. Y entonces a cada rato, sobre todo en las temporadas estas, que ahora ya está, o sea, terminando el invierno y empezando el verano, pero como ahí en primavera y eso nos coge a mí, a mi esposa y a mi niño y es un ciclo ahí los tres. Ahí, el polen. Entonces, incómodo. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Una bufandita ahí. No te veo con la voz tomadita. Es que, claro, esos cambios de tiempo, Sí, como para sí, extinguir sí, dinosaurios, sí. no son fáciles. Y una última pregunta, que ya sabemos que estás ahí, que quieres tomar agua. ¿Qué es más importante, el talento que pueda tener una persona para dedicarse a esto o la práctica? Lo más importante es el trabajo y la consagración, la disciplina. Al igual que en la vida también, ¿no? O para cualquier cosa que se quiera adquirir un nivel alto, yo no tengo dudas, porque la vida me lo ha demostrado tanto en el ajedrez como en otros aspectos, que la disciplina y la constancia vale mucho más que cualquier condición natural que le podamos llamar talento. Claro, la combinación perfecta son ambas cosas, ¿no? Pero si tienes que quedarte con una, coges la consagración y el trabajo fuerte. Eso es lo que te va a garantizar a largo plazo un resultado y un nivel alto en, bueno, en este caso estamos hablando del ajedrez, pero es En la aplicable vida. a muchas Claro. disciplinas y a la vida, claro. Pues nada, muchísimas gracias Lázaro Bruzón, ajedrecista cubano, uno de los grandes del ajedrez en Cuba y el mundo, por tu tiempo y bueno, por todo, por todas estas enseñanzas que nos has dado y por permitirnos conocerte un poquito más, tanto en tu juego como en la vida que estás llevando. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba. No, por nada, un placer. Te pido disculpas por este tema de la voz y eso. Y en serio, a medida de mi disponibilidad, cada vez que haga falta, cualquier momento que me necesite por lo que sea, aquí estoy. Me puedes contactar hoy. Claro que sí. Un abrazo. Dale un abrazo y gracias.